Buenos días, profesor. En esta ocasión vamos a presentar la segunda vuelta de nuestro APP2. Los integrantes de nuestro grupo somos Juan Manuel Torres Farfán y quien les habla Juan Diego Torres Tarazona. Índice. Vamos a desarrollar el problema, vamos a ver el problema, la resolución del problema, las gráficas de la ecuación y la bibliografía. Este es el problema que nos ha tocado. Y' menos 2xy' más y igual a 0. Como podemos ver, esta es una ecuación diferencial de, primer orden. Además es lineal y es homogénea. Es lineal ya que los exponentes de las derivadas son 1. Y homogénea porque cumple la forma de función de x por derivada de y más función de x por derivada de y más función de x por y igual a 0. Nuestros objetivos para esta BP van a ser comprender los métodos de series de potencia, resolver la ecuación diferencial ordenada y plantear la solución. Como dije hace un momento, nuestro primer objetivo va a ser entender la serie de potencia. Y primero quiere decir que toda serie de potencia va a tener esta forma. La sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito es c de n por x a la n. Cabe decir que es otra forma de que hay una serie de potencias cuando este x es x menos a. Ese sería el caso de la serie de Taylor. Pero cuando ese a vale 0, que es este caso, por eso que x a la n sería la serie de Maclaurin. Esta serie va a tener esta forma. La forma de y de x es igual a toda la sumatoria cuando n toma diferentes valores. En el primer caso, cuando n es igual a 0, quedaría c sub 0 por x a la 0, que vendría a ser 1. Igual cuando n es 1. C sub 1 por x a la 1 y así sucesivamente hacia el infinito. Y bueno, esta fórmula que ven aquí, esta es una herramienta que nos va a ayudar más tarde. Volvemos a la ecuación que nos dieron de problema. Como decía la ecuación, tenemos que resolverla mediante la serie de potencia, así que eso es lo que vamos a hacer. Como dije hace un momento, la solución principal, por así decirlo, de la serie de potencia es esta, la que les mostré hace un momento, así que esa va a ser igual a y. Como vemos aquí hay y' y y', así que vamos a derivar dos veces esta función para poder finalmente reemplazarlas en nuestra ecuación que nos dan como problema. Así que derivamos la sumatoria. Tenemos cn por x a la n. Nosotros, como ya sabemos, al derivar el exponente baja a multiplicar y se le resta 1 al exponente. Así que n baja y quedaría n por c sub n por x a la n menos 1, porque como ya dije, se le va a restar 1. Derivamos de nuevo. Perdón, me olvidé decir que cuando derivamos el n va a aumentar en 1, el valor inicial. Cuando derivamos de nuevo va a pasar exactamente lo mismo. El n aumenta en 1 aquí como valor inicial y derivamos la sumatoria, que vendría a ser n por 1 baja a multiplicar por este n, que sería n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 1, que sería n menos 2. Ahora vamos a reemplazar, ya tenemos y y' y y', vamos a reemplazarnos en esta ecuación. Al reemplazarlo nos va a quedar esta ecuación de aquí. Ahora lo que vamos a hacer, como aquí vemos un 2x, pues vamos a meterlo dentro de la sumatoria. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente multiplicamos 2x por toda la sumatoria. Nos quedaría 2 por n c sub n por x, como y por teoría de exponente ya sabemos que cuando son bases iguales, los exponentes se suman. Quedaría x a la n menos 1 más 1, que sería n. Y nos queda ya nuestra ecuación de sumatorias. Cambiamos valor inicial de sumatoria y simplificamos. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se acuerdan de nuestra herramienta que le mencioné hace un momento que está aquí? Pues eso vamos a usar. ¿Pero cómo? Nosotros primero, para poder juntar todo, necesitamos que nuestro valor inicial sea 0. En este caso, acá hay 2, acá hay 1. Bueno, acá sí se cumple que es 0. Y también queremos que nuestros exponentes de nuestros x sean n. Acá hay n menos 2, acá hay n y acá hay n. Queremos que sea n y el valor inicial sea 0. Entonces, vamos a usar esa fórmula que está aquí, que nos dice que cuando n empieza en k, la función fn, si queremos que el valor inicial sea 0, pues simplemente a todas nuestras n la vamos a sumar k. Por eso quería que la sumatoria de n,
con valor inicial 0 hasta el infinito va a ser igual a la función de n más k. Vamos a hacer eso exactamente aquí. Este n igual a 2 lo vamos a convertir en n igual a 0 y ese 2 lo vamos a sumar a cada n de nuestra sumatoria, que haría n, que sería n más 2 por n menos 1 más 2 n más 1, c sub n más 2, porque a todas las n se le va a sumar 2, y x de exponente de n menos 2 más 2, que sería solamente n. Así ya cumple que tenemos en base, bueno, dato inicial 0 y x a la n, menos la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito por 2n por c sub n por x a la n. Como se darán cuenta, esto es igual a esto. Pero ¿por qué no usé el mismo método? Porque si usara el mismo quedaría n más 1. Pues no lo usamos simplemente porque cuando el valor inicial sea 0, pues no va a afectar en nada porque se va a multiplicar todo y va a ser 0. Entonces cuando a una sumatoria le suman 0, pues no afecten simplemente nada. Así que de valor inicial lo cambiamos de 1 a 0. Y bueno, aquí como ya podemos ver, el valor inicial ya es 0 y la potencia ya es n. Así que simplemente vamos a simplificar todo. Agarramos las sumatorias y ponemos toda la suma dentro. Por x a la n igual a 0. De aquí, ¿qué podemos observar? Que todo esto que está aquí dentro va a ser igual a 0. Nos quedaría esta ecuación de aquí. Y nosotros lo que queremos es hallar el c más grande, que en este caso sería el c sub n más 2. Entonces vamos a resolver esta ecuación despejando c sub n más 2. Nos quedaría esta ecuación que vemos aquí. ¿Para qué queremos esto? Para hallar las constantes de nuestra futura solución general. Ahora, debemos de evaluar para n para obtener una solución mucho más concreta. Entonces, en el primer caso, donde c es c2, c sub 2, notamos que n es 0. Entonces, para n igual a 0, donde c es sub 2, eso nos va a dar un valor de menos 1 medio por c0. Para el caso de c3, n vale 1, entonces el valor nos va a dar 1 sobre 6 por c1. Ahora, teniendo esos dos valores, vamos a pasar a los siguientes, donde C4, donde n va a ser igual a 2, C4 nos da un valor de 3 sobre 12 por C2. Pero, ¿qué ocurre aquí? Notamos que C sub 2, ya tiene un valor predicho, que es menos 1 medio por C0. Entonces, simplemente reemplazamos ese valor. Entonces, nos da un valor de 3 sobre 12 por menos 1 medio por C0. Y eso nos da un valor de menos 3 sobre 4 factorial por C0, como observamos ahí, donde está señalando mi compañero. Sin embargo, ¿por qué ocurre el 4 factorial? Y eso ocurre porque los denominadores, notamos que al ser un n más 2 por un n más 1, la diferencia siempre va a ser de un dígito, de una unidad. Entonces, ese 12 es un 4 por 3 por 2, que sería que pertenecería a la otra fracción, y por 1 que no afecte nada, lo cual eso nos da un 4 factorial, y así va a ocurrir con el resto de casos. Pasamos a C5, cuando n igual a 3, eso nos da un valor de 5 sobre 20 por C3. Otra vez observamos que C3 ya tiene un valor predicho, que es un sexto por C1. Entonces, otra vez realizamos lo mismo, reemplazamos, nos da 5 sobre 20 por un sexto por C1, y observamos lo mismo de antes. Observamos que los valores se diferencian en una unidad en el denominador, entonces eso va a ser un 5 por 4 en el caso de 20. En el caso de 6 va a ser un 3 por 2 por 1 que no afecte en nada, y eso nos da un valor de 5 factorial. Por eso el resultado final para C5 es de 5 sobre 5 factorial por C1. Ahora, para el último caso que vamos a analizar, es C6, donde n igual a 4. Eso nos da un valor de 7 sobre 30 por C4, donde C4 ya tiene un valor que está en la parte superior, que es 3 sobre 12 por C2, donde a su vez tiene otro valor que es reemplazable. Al final, reemplazando y multiplicando, nos va a dar un valor de menos 21 sobre 6 factorial por C0. Y así progresivamente hasta n números infinitos. Siguiente.
Observamos que aquí en la sumatoria nos va a dar el siguiente resultado en los casos ya evaluados. Entonces, eso nos va a dar un C0 más C1 por X más menos 1 sobre 2 factorial X cuadrado por C0 más 1 sobre 3 factorial X cubo C1 y así progresivamente va a ser intercalado de C0 y C1. Al notar que se intercalan entre C0 y C1, tenemos que simplificarlo, puesto que son factores números que se repiten. Entonces, separamos C0 y C1. Entonces, para C0, paréntesis, 1 menos 1 sobre 2 factorial X cuadrado. Simplemente estamos simplificando. Continuaríamos menos 3 sobre 4 factorial X a la cuarta, menos 21 sobre 6 factorial X a la sexta, y así menos progresivamente. Ahora pasamos al otro lado, C1. Observamos de nuevo en la fórmula superior para guiarnos. Entonces nos da C1 por X más 1 sobre 3 factorial X cubo más 5 sobre 5 factorial X a la quinta, y así progresivamente. Ahora, teniendo ya lo que habíamos dicho antes, vamos a ver la sumatoria de cómo simplificar toda esta expresión infinita. Entonces, eso nos va a dar un valor de y a la yx es igual a c0, donde 1 menos 1 sobre 2 factorial x cuadrado menos sumatoria de k igual a 2 hasta infinito, de 1 por 3 por 7, progresivamente hasta un valor máximo que se va a multiplicar con los números anteriores, de 4k menos 5 por x a la 2k sobre 2k factorial. Ahora, nos vamos a preguntar por qué 2k menos 5. Si mi compañero podría volver 2 diapositivas atrás para ver donde analizamos los casos de n. Exacto, ahí. Vamos a notar que entre los valores de C2 y C4 es el caso de un más 4 para el número, para el nominador. Entonces, menos 1 más 4 es 3, y así progresivamente 4 más 3 va a ser 7, que está en el caso de C6, y así progresivamente. Y ahora para los casos impares de C3, C5, C3, C5, notamos también la misma disposición, que va a ser de 1 más 4, que va a ser 5, que lo vemos en el C5, y así progresivamente. Ahora sí, por favor, podrías volver a la siguiente diapositiva que estábamos explicando. Entonces, ya teniendo explicado eso, sin embargo, vemos acá una peculiaridad, que es que no podemos agregar el menos 1 sobre 2 factorial x al cuadrado dentro de la sumatoria. Y esto ocurre porque si lo agregáramos, el valor inicial, que en este caso es k, representado por la letra k, cambiaría a 1. Entonces, al evaluar en k igual a 1, la sumatoria nos daría un valor de, en el caso ahí, donde está señalando mi compañero, que es la máxima multiplicación hasta donde se va a llegar, va a ser un 4 por 1, que es 4, menos 5, eso nos da un menos 1, por x al cuadrado sobre 2 factorial, ¿no? Sin embargo, vemos que es un menos 1. Al ser un menos 1, se va a multiplicar con el menos que está fuera de la sumatoria, lo cual nos daría menos por menos, más, y eso no concuerda con lo que habíamos analizado antes. Entonces, por eso se tiene que excluir de la sumatoria, y la sumatoria empezaría en k igual a 2, y así con los valores siguientes. Ahora pasamos para el siguiente término, que es C1, toda esa expresión que vemos ahí, lo cual es una continuación, obviamente, del yx, ¿no? Entonces, C1 por x más sumatoria de k igual a 1 hasta infinito, de 1 por 5 progresivamente hasta el valor máximo de 4k menos 3. El 4k ya lo habíamos dicho antes, ya lo habíamos analizado antes, por x a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. Ahora, en este caso, no ocurre lo mismo que en el anterior. Sí podemos agregar acá el valor de 1 sobre 3 factorial x al cubo, puesto que sí concuerda con la sumatoria y con el resto de términos que le siguen a ese valor. Entonces, tenemos toda esa expresión. Ahora, vamos a ver las gráficas que nos da lo que habíamos analizado. Entonces, para el primer caso, de todo yx, donde habíamos puesto, en este caso, tenemos C0, va a ser igual a 2, fue un número al azar que escogimos nosotros para poder analizar muy bien la función. Entonces, analizamos para C0, 2. Entonces, toda esa expresión
llegamos hasta cierto término, y va a ser un 2 por toda la expresión que le sigue a la sumatoria hasta cierto término, ¿no? Entonces nos da como resultado la función, como vemos, de color azul, que tiene la forma, la forma de una ecuación cuadrática, puesto que todos sus términos están elevados a valores pares. Y sin embargo pasa lo contrario con px, lo cual sus términos todos son elevados al número impar, eso lo cual nos da la forma de una ecuación cúbica. De todas formas, se multiplicó por un valor C1 reemplazado por 2, lo cual nos dio esa forma cúbica que nos muestra la GeoGebra, ¿no? Y ahora Qx viene a ser nuestro Yx en la solución que habíamos dicho antes, y viene a ser la suma de todo eso, ¿no? Entonces la suma de ambas gráficas nos da esa forma que mi compañero nos está señalando, la cual no es una forma predeterminada, simplemente es una forma de la suma de ambas gráficas que habíamos dicho antes, que habíamos previamente visto, ¿no? También cabe resaltar que nuestros C1 y nuestros C2 son constantes arbitrarias que le van a dar diferentes formas a nuestra ecuación. Por eso nosotros podemos ponerle, bueno, números cualquiera, que en este caso han sido 2. Y bueno, esas Efectivamente, constantes van a cambiar la forma de la gráfica, de cómo está actuando. efectivamente, como mencionó mi compañero, para el caso de Gx, esa constante arbitraria lo que haría es que la función se eleve en las unidades que estamos poniendo como valor inicial. Y en el caso de Px, lo que ocurre es que ambos extremos de la función de la función x cubo se acercan más hacia el eje y. Y listo, siguiente diapositiva son nuestras bibliografías. Usamos obviamente las bibliografías de nuestro curso de Matemáticas 2 y usamos un Math Input Panel para realizar todos los símbolos que hemos visto durante toda la exposición. Usamos Symbolab y eso es todo. Muchas gracias.